Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nuevamente estamos acá con la octava clase ya de biología molecular y la clase de hoy corresponde a genética de virus. Cuando planteamos en las clases anteriores que la biología molecular nos podía servir de herramienta, ¿sí? Se abrían un montón de posibilidades de utilizar esas herramientas en varios campos, en diversas situaciones. Podíamos utilizar esas mismas herramientas para distintas funciones. Una de esas funciones en el banco de sangre es la detección de los virus en el periodo ventana. El periodo ventana es aquel periodo en el cual todavía el organismo no desarrolló anticuerpos, pero el virus circulante es infectivo. En ese momento, como no podemos detectar anticuerpos, tenemos esta herramienta que es la biología molecular en la cual podemos amplificar el material genético de ese virus circulante y poder medirlo y de esta manera determinar si esa persona tiene el virus circulando, es una persona infectiva y por lo tanto es un donante que debe ser rechazado. Esta es básicamente la herramienta de la biología molecular aplicada a la detección de los virus. Pero para poder entender todo esto de una forma un poco más profunda, tenemos que conocer cómo es la genética de esos virus, ¿sí? Que son unos organismos bastante peculiares, ¿sí? Mucha gente considera, la mayoría de la gente en ese momento considera que no son seres vivos, sin embargo son seres que se multiplican, ¿sí? Entonces vamos a ver bien en profundidad qué son los virus. Bien, entonces, ¿qué es un virus? Comencemos definiendo qué es un virus. A modo de nota de color, les cuento que virus en latín significa veneno, ¿sí? Es algo que infecta, algo que destruye, ¿sí? En teoría. Bien, pero ¿qué es en sí un virus? La doctora Carballal lo define como un complejo informacional macromolecular. Es decir, es una macromolécula, un complejo de macromoléculas, ¿sí? De moléculas, de grandes moléculas, que contienen una información. ¿Cuál sería esa información? Bueno, la información que necesita ese complejo macromolecular para multiplicarse y perpetuarse. Para esto lo que va a necesitar un virus es infectar a una célula y utilizar su maquinaria. Y entonces en esa información que posee este complejo macromolecular está la información, valga la redundancia, para infectar, la información para multiplicarse, ¿sí? Pero va a necesitar las herramientas de la célula porque el virus no las tiene. Algunos definen también el virus como un programa, ¿sí? Un programa por sí solo no vive, un programa necesita de la computadora para ejecutarse, ¿sí? Esta definición me pareció bastante interesante como para poder comprender la vida de un virus. ¿Sí? El virus por sí solo no puede vivir, necesita de todo el hardware, si se quiere, que le va a brindar la célula. ¿Sí? El virus necesita de las herramientas, las organelas que posee la célula para poder reproducirse. Les vuelvo a decir, es un programa, es un software que sin el hardware no puede funcionar. Ese complejo macromolecular del que hablamos, que son los virus, tienen tres componentes principales, en algunos casos dos. Un componente esencial y que está en todos los virus justamente es una macromolécula de ADN o una macromolécula de ARN. Es decir, el material genético, la información de la que estamos hablando va a estar contenida en un ácido nucleico que puede ser, repito, ADN o ARN. En ningún caso es ADN y ARN, excepto dos excepciones que hay, que son el citomegalovirus y el herpes 8. Pero el resto de los virus van a tener componentes de ADN o de ARN, perdón. Entonces ahí va a estar contenida la información de este virus, la información para poder infectar, la información para poder producir proteínas, la información para manejar y regular el ciclo viral. Eh, Toda esta información va a estar contenida a su vez en una caja, en una cápside, ¿sí? Los ácidos nucleicos son moléculas lábiles, ¿sí? Las células pueden destruirlos, pueden cortarlos, pueden romperlos y por lo tanto se perdería la información esa que el virus necesita. Por lo tanto, tiene que tener algún tipo de protección. Esta protección está dada por, les vuelvo a decir, una cápside que es una cobertura proteica
que protege a este ácido nucleico de las enzimas celulares, de la desecación, del medio en general. Esta cápside entonces va a estar formada por monómeros de proteína que forman un polímero de proteína que funciona de manera de coraza. Todos los virus tienen estos dos componentes, el ácido nucleico y la cápside viral. Algunos virus, los virus que vamos a denominar envueltos, además tienen una envoltura por fuera de la cápside, que es una envoltura lipoproteica. Es una membrana lipídica que se obtiene de la misma célula que el virus infecta. Cuando el virus es excretado de la célula, cuando el virus sale de la célula para infectar, toma parte de la membrana celular y adquiere esta envoltura lipoproteica. En esta envoltura entonces va a haber proteínas mismas de la célula y va a haber proteínas virales. ¿Sí? Los virus que no tienen esta envoltura lipoproteica los denominamos virus desnudos. Entonces vamos a tener virus envueltos con la envoltura y virus desnudos sin la envoltura. En muchos casos esta envoltura protege y en algunos otros casos puede ser el blanco de acción para justamente destruir el virus, porque en los virus envueltos podemos destruir esta envoltura y el virus queda expuesto. ¿Sí? En los virus desnudos no podemos destruir esta envoltura porque no la hay y por lo tanto uno debe actuar sobre la cápside directamente con algunos otros mecanismos. Entonces podemos decir que los virus poseen una estructura elemental, es decir, poseen estos tres productos, estas tres conformaciones moleculares dadas por el ácido nucleico, por una cápside proteica y por una envoltura lipídica, si es que la hay. Son organismos que carecen de constituyentes básicos para su replicación, es decir, necesitan de las organelas celulares, necesitan de la maquinaria celular para poder reproducirse. Si no pueden reproducirse por sí mismos, necesitan la utilización de esa maquinaria celular. Por lo tanto, los virus son parásitos intracelulares obligados. Los virus, como hemos visto, pueden sobrevivir, entre comillas, fuera de una célula, pero para poder replicarse, para poder continuar con su descendencia, necesitan ser parásitos intracelulares, ingresar a la célula y dentro de la célula ejercer activar las funciones celulares para que puedan replicar a ese virus. La discusión muchas veces sobre si los virus son o no organismos vivos se termina zanjando cuando uno plantea que los virus no crecen. A diferencia de los organismos vivos, los virus no crecen, no tienen enzimas biosintéticas, no se alimentan. Una célula, cualquiera sea ella, ya sea eucariota o procariota, necesita alimentarse del medio para producir energía y esa energía es la que utiliza para crecer y multiplicarse. Los virus no se alimentan, no tienen enzimas biosintéticas, no tienen rutas metabólicas, solamente utilizan la maquinaria celular para multiplicarse. Las células se dividen por fisión binaria, muchas de ellas, es decir, el material genético se duplica primero, luego el núcleo se separa y luego finalmente se separan las dos células hijas a partir de la célula madre. En el caso de los virus, la reproducción de ese material genético va a estar dado por la multiplicación a través de mecanismos que utiliza de la célula de ese material genético. Entonces, volvemos a repetir, los virus no son organismos vivos porque no utilizan, no se alimentan, no tienen enzimas biosintéticas. Y la reproducción de estos virus se da por multiplicación de su material genético utilizando los mecanismos de la célula. Hablemos un poco entonces de ese material genético. El material genético del virus es el que nos interesa conocer porque en definitiva es el que vamos a detectar con las técnicas de biología molecular. Para poder encontrar algo tenemos que saber qué estamos buscando y por lo tanto necesitamos conocer el genoma viral para poder encontrar una forma de determinar si es que está presente o no. Como ya les he dicho anteriormente, existen virus de ADN y existen virus de ARN. ¿Sí?
Generalmente los virus de ADN son virus de doble cadena, ¿sí? Dos cadenas complementarias, con algunas excepciones como pueden ser los parvovirus o los virus fagos, que estuvimos hablando en algún momento, que son los virus que infectan a las bacterias. En el caso de los ARN es al revés, generalmente son de cadena simple, como si fueran un ARN mensajero o una cadena complementaria a un ARN mensajero, con algunas excepciones como pueden ser los reovirus, que son de doble cadena, pero son ARN. Este ácido nucleico, ya sea ADN o ARN, puede estar en tres formas distintas: en forma lineal, como si fuera una soga, una cuerda; en forma circular, es decir, no tiene comienzo ni final, y por lo general la cadena se une el principio con el final; o puede estar en forma segmentada, es decir, tener varias cadenas lineales de ADN o ARN dentro del mismo virus. Los virus, a su vez, como les digo, los virus ARN, que generalmente son monocatenarios, pueden ser de polaridad positiva o de polaridad negativa. Y se entiende esto como polaridad positiva cuando un virus tiene el mismo sentido que un ARN mensajero. Es decir, si yo tengo un virus de polaridad positiva, ese ARN ya puede funcionar como ARN mensajero y por lo tanto puede ir directamente ese ARN a un ribosoma y traducir proteínas. En el caso de tener un virus de polaridad negativa, ese virus de polaridad negativa va a tener que hacer una copia complementaria de polaridad positiva, y esa copia complementaria de polaridad positiva es la que va a ir al ribosoma a actuar como ARN mensajero. Los virus pueden tener 4 genes como mínimo, generalmente, o pueden llegar a tener cientos de genes. Por lo general los virus intentan mantener la mayor economía posible, porque fíjense que al no tener ellos la capacidad de regular su metabolismo, van a necesitar del de la célula, por lo tanto la economía les permite cierta ventaja adaptativa. Cuando llamamos economía, llamamos a tener la menor cantidad posible de ADN o ARN que haya que copiar. Entonces, esta variación del número de genes también va a hacer que varíe el tamaño, desde unas 3000 bases o pares de bases si la cadena es doble, a unas 300.000 bases o pares de bases si la cadena es doble, vuelvo a decir, dependiendo del número de genes que tenga también. Para poder ordenar un poco este número distinto, estas variables distintas de genomas virales, un científico, Baltimore, que generó una clasificación de genoma viral dependiendo de justamente una clasificación, perdón, de virus dependiendo de su genoma viral. Los separó en ADN virus, ARN virus y ARN virus con la posibilidad de retrotranscripción. Entonces, en el grupo 1, él puso los virus ADN de doble cadena; en el grupo 2 puso los virus de ADN de simple cadena, que son generalmente de polaridad positiva; en el grupo 3 puso los ARN de doble cadena; en el grupo 4 puso los ARN de polaridad positiva, simple cadena, que son la mayoría de los ARN, y en el grupo 5 los ARN de polaridad negativa. En el grupo 6 planteó a los ARN de polaridad positiva, simple cadena, pero que utilizan una retrotranscriptasa, como puede ser el virus del HIV, y en el grupo 7 puso a los virus DNA de doble cadena, pero que también utilizan una retrotranscriptasa, como pueden ser el virus de la hepatitis B. Tenemos que tener en cuenta que los virus están continuamente replicándose y multiplicándose y generando descendencia, y por lo tanto nuevas cadenas de ADN o nuevas cadenas de ARN. En cada una de estas copias existe la posibilidad de que haya mutaciones, de que haya variantes, de que haya errores, ¿sí? Hay algunos virus que generan una proporción de mutantes espontáneas sin necesidad de que haya algunos agentes mutagénicos externos. Es decir, si nosotros sometemos a agentes externos de mutación, como hemos visto en algunos casos que puede ser los rayos X o algún tipo de radiación, vamos a generar mutantes, vamos a generar errores. Pero de por sí hay algunos virus que tienen
esta capacidad, por decirlo de alguna manera, de generar esos errores por vía propia. Como hemos visto también en clases anteriores, estas mutaciones por sí solas no son ni buenas ni malas, sino que van a tener una relación con el medio. En muchos casos, la aparición de mutantes hace que ese virus no pueda resistir. La nueva mutación genera una variante desfavorable de ese virus y ese virus muere, esa línea celular muere. Pero como el virus replicó varias veces y generó muchas cadenas hijas de descendencia, que desaparezca esa línea no hace que el virus desaparezca, sino que continúan las otras líneas que no tuvieron esa mutación. Ahora, cuando aparece una mutación que es beneficiosa, cuando aparece alguna mutación que permite al virus adaptarse mejor al medio, esa variante, esa mutación puede darle cierta ventaja adaptativa sobre la línea original, sobre la cepa salvaje, y esa ventaja adaptativa al tener mayor al tener al tener mayor ventaja adaptativa, esa línea mutante puede tener ventaja sobre la línea original y por lo tanto replicarse mucho mejor, mucho más fuerte. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, en los casos donde algunos virus son sometidos a terapias antirretrovirales o terapias inmunogénicas y el virus encuentra una vía de escape con alguna de estas mutantes. La frecuencia de las mutaciones va a ser mayor en los virus de ARN que en los virus de ADN. Las ADN polimerasas tienen una capacidad correctiva que se denomina proofreading, es la capacidad de leer lo que van replicando y si uno encuentra un error, volver para atrás, sacar el nucleótido equivocado y poner el nucleótido correspondiente. Por lo tanto, esta capacidad de proofreading hace que tengan menos mutaciones. Eso beneficia por un lado al virus que se conserva y por lo tanto se perpetúa de esa manera, pero por otro lado aparecen menos mutantes y estas nuevas mutantes le quitan, esta menor cantidad de nuevas mutantes le quitan la posibilidad al virus de generar variantes que pudieran escapar, como ya les digo, a respuestas inmunológicas o a algún tipo de terapia antiviral. Entonces, a estas mutantes, obviamente las vamos a denominar mutantes, y a la cepa original la vamos a llamar cepa wild type o cepa salvaje. Si evaluamos la tasa de mutaciones dependiendo del tipo de enzima que podemos tener en los virus, vamos a tener un cuadro como el siguiente. Para poder comprender este cuadro, necesitamos saber que esa enzima va a leer un molde, que ese molde puede ser ADN o ARN, y va a generar o a polimerizar un producto que puede ser ADN o ARN dándose las cuatro combinaciones, ADN-ADN, ADN-ARN, ARN-ARN y ARN-ADN. Entonces, la enzima lee el molde de ADN, por ejemplo, y polimeriza un producto de ADN. Entonces vamos a tener una enzima ADN polimerasa, ADN dependiente. Es decir, polimeriza ADN y es dependiente, lee un molde de ADN. Este tipo de enzima, la ADN polimerasa, ADN dependiente, es la única de las enzimas que tiene corrección de errores, que tiene lo que denominamos el proofreading. Por lo tanto, vamos a tener una frecuencia de error de un nucleótido cada 1000 millones. Es decir, necesita copiar 1000 millones de nucleótidos para que nosotros podamos encontrar en promedio un error, un nucleótido mutado. Como ven, en este caso la tasa de mutaciones es muy baja. Pero fíjense las otras, las ARN polimerasas, ARN dependiente, por ejemplo, que puede tener una tasa de mutación de 1 cada 1000 nucleótidos. ¿Sí? 1 cada 1000 nucleótidos en promedio. Es decir, que si por ejemplo estamos replicando un ARN virus que tenga 10.000 nucleótidos en su genoma, 10.000 nucleótidos, y tenemos una frecuencia de error de 1 cada 1000, quiere decir que cada copia que haga va a tener al menos 10 mutaciones. ¿Sí? Un número bastante amplio si consideramos que la tasa de la ADN polimerasa ADN dependiente es de 1 cada 1000 millones. Y en este caso nosotros en cada virus estamos teniendo más de 10 mutaciones.
Entonces, esto va a generar un número muy amplio de mutantes y estas mutantes van a estar enfrentadas nuevamente al medio y ese medio va a ejercer una presión selectiva. La mayoría de estas mutaciones puede que no tengan ningún tipo de alteración porque pueden darse en algunas regiones del virus que no son tan vitales, tan esenciales, pero otras mutaciones van a generar, ¿sí?, mutantes que pueden tener o no ventaja adaptativa. Repetimos para simplificar, las ADN polimerasas ADN dependientes son las únicas enzimas de replicación de los virus que tienen corrección de errores y por lo tanto es la que tienen menor frecuencia de error y por lo tanto vamos a tener menos mutantes en los ADN virus que utilicen ADN como molde que en los ARN virus o en los ADN que utilicen ARN como molde. Analicemos entonces cómo pueden ser estas mutaciones. Podemos tener mutaciones letales, ¿sí?, donde se anulan funciones vitales del virus. Ustedes imagínense que una mutación que altere la capacidad del virus de ingresar a una célula, directamente ese virus no puede multiplicarse y por lo tanto no va a dejar descendencia. O una mutación que altere la producción de la polimerasa, entonces esa polimerasa el virus no la va a producir y no va a poder replicarse. Podemos tener mutaciones letales condicionales. Perdonen, hoy estoy bastante con la garganta tomada. Estas mutaciones letales condicionales van a hacer que el virus se pueda propagar en condiciones permisivas. Es decir, pueden generarse mutaciones en las cuales se condicione al virus a que pueda infectar tal o cual célula dependiendo de ciertas condiciones dadas. Es decir, en un medio ácido puede infectar la célula, en un medio básico no, por ejemplo. O a cierta temperatura puede infectar la célula y a cierta temperatura no. Vamos a tener también mutaciones de huésped. Estas mutaciones de huésped por lo general se dan en los receptores, en las proteínas que se unen a los receptores celulares y lo que hacen es que varíen la capacidad de infectar cierto tipo de célula. Nosotros lo vivimos a diario esto de las mutaciones de huésped cuando presenciamos un salto de especie, por ejemplo, como puede plantearse que se haya dado con el coronavirus en este momento, donde un virus que infectaba a cierta especie puede, tras una mutación, infectar células nuevas de otra especie. ¿Sí? Nosotros sabemos que los virus pueden unirse a ciertos receptores y a infectar esas células y no van a infectar las células que no tengan esos receptores. Ahora, si producimos una mutación en la proteína que se une al receptor, ese virus puede infectar una nueva célula, ya sea dentro del organismo una célula distinta o en otro organismo distinto una célula nueva. Y por lo tanto producir lo que es un salto de especie. Vamos a tener mutaciones también que generen resistencia a drogas. Nosotros podemos actuar con algunas terapias antivirales y hacer que los virus no se multipliquen, pero si se generara alguna mutación en el punto de acción de la droga, ese virus mutaría, no sería susceptible a esa droga y se generaría resistencia. Esto lo vemos con las terapias a largo plazo que se realizan en patologías crónicas como la hepatitis B, la hepatitis C o el HIV, donde el sometimiento a la misma droga durante un tiempo prolongado hace que alguna mutación en algún momento pudiera generar este tipo de resistencia. Por lo tanto, lo que se utiliza muchas veces es un cóctel de 2 o más drogas distintas. Es más difícil que se generen dos mutaciones justamente que le hagan resistencia a dos drogas distintas a que se genere una resistencia a una droga en algún momento. Tenemos también mutaciones que generan deleciones, es decir, que pueden perder regiones esenciales y por lo tanto necesiten de otro tipo de virus para replicarse. Lo hemos visto esto o lo han visto en inmunoserología en el caso del virus de la hepatitis D, que ha perdido regiones esenciales de multiplicación y por lo tanto de infección, perdón, y por lo tanto necesita el virus B para poder infectar también una célula y necesita coexistir con ese virus. Y por último tenemos mutaciones de escape. Estas mutaciones de escape son las que varían la secuencia de las proteínas de envoltura. Esta variación de la secuencia de las proteínas de membrana hace que cuando un organismo genera anticuerpos
para protegerse atacando esos antígenos que son las proteínas de membrana. Si nosotros generamos una mutación, esos anticuerpos ya no reconocen a esas proteínas y por lo tanto ese virus no es susceptible de ese ataque de anticuerpos hasta que se genere una nueva, un nuevo anticuerpo distinto que reconozca a ese antígeno que ha mutado. Esto es lo que hace que en algunos casos, como por ejemplo con el virus influenza, nosotros podamos tener reinfecciones todos los años y no sirvan los anticuerpos de la infección pasada. En la cuarta clase nosotros vimos algunas modificaciones como mutaciones o recombinaciones que se producían a nivel de ADN en las células. En el caso de los virus se dan algunas de estas modificaciones, pero a su vez estas modificaciones que se dan en las células en los virus se presentan dentro del mismo genoma viral y en algunos casos se presentan entre el genoma viral y el genoma celular. Vamos a ver un poquito algunas de estas interacciones genéticas, primero entre los virus y luego con el ADN viral, con el ADN celular, perdón. Entre los virus, la primera interacción genética que podemos ver es la de recombinación homóloga. Esta ya lo hemos visto con respecto al ADN celular. Muchas veces los virus pueden sufrir infecciones, se pueden dar infecciones mixtas, es decir, una misma célula puede ser infectada por dos cepas distintas del mismo virus y estas cepas distintas del mismo virus van a tener ADN similares pero no iguales. Como hemos visto en la recombinación homóloga, se puede dar el intercambio de dos regiones de ADN similares, ¿sí?, mediado por unas enzimas que reconocen estas regiones similares, y hay un entrecruzamiento, una recombinación que hace que del virus 1 y del virus 2 pueda recombinarse y formar una cepa distinta, un virus 3. Esto le brinda al virus cierta capacidad, la recombinación le brinda al virus cierta capacidad de obtener mayor variantes y estas variantes exponerlas al medio para ver si puede tener algún tipo de ventaja adaptativa. Otro tipo de interacción genética que se puede dar entre virus, entre dos cepas distintas que infectan a una misma célula, es la de reasociación. Como les planteé antes, los genomas virales pueden ser lineales, circulares o segmentados. En el caso de genomas segmentados, la información está en varias cadenas. Por lo tanto, si nosotros tenemos una célula infectada con una cepa A y con una cepa B, dentro de esa misma célula se puede producir este proceso de reasociación y generar una cepa C que tenga cadenas de la A y cadenas de la B, como pueden ver en este caso. Esto se da también en el caso del virus de la influenza, que les digo, que es el virus de la gripe, que permite a este virus justamente la generación, una amplia generación de variantes que hacen que nosotros no podamos generar anticuerpos contra los antígenos de la membrana porque constantemente están en variación y en mutación y por lo tanto los anticuerpos generados este año no van a servir contra la cepa reasociada del año siguiente. También tenemos que hablar de interacciones que se producen entre el virus y la célula huésped. Todos los organismos vivos se ha demostrado que son susceptibles de la infección viral. Hemos hablado en las primeras clases de los virus fago que infectan a las bacterias. También hay virus que infectan a los hongos, a los protozoos, a las células vegetales y a las células animales. Pero cada virus va a afectar a un grupo definido de hospedadores, y dentro de esos hospedadores algún grupo definido de células. Es decir, hay virus que pueden afectar una sola especie, hay virus que pueden afectar más de una especie, pero ningún virus va a afectar a todas las especies. Dentro de esa misma especie, el virus va a afectar cierta cantidad de células, y esto va a estar dado por el tipo de receptores que tengan esas células. Las proteínas de membrana de un hepatocito no son las mismas proteínas de membrana que tiene un glóbulo rojo y por lo tanto, si el virus tiene como puerta de entrada la detección de un antígeno de un hepatocito, no va a infectar al glóbulo rojo. Esto va a establecer que el virus tenga ciertas uniones con estos receptores de membrana
que haga que estas células sean vulnerables y que termine generando que ese virus pueda ser hepatotropo, si afecta al hígado, dermotropo, si afecta a células de la piel, neumotropo, si afecta a células del pulmón y del sistema respiratorio, neurotropo, si afecta a neuronas, etc. Por lo tanto, los virus van a infectar a las distintas células dependiendo de sus antígenos de membrana. Por lo general, los virus que afectan a una especie determinada no afectan a otra o afectan a un grupo limitado de especies determinadas. Por lo tanto, los virus que afectan plantas y animales generalmente no afectan al hombre. Sin embargo, se puede producir un salto de especie y hay algún grupo de virus que pueden afectar al ser humano. Este tipo de virus generalmente son los que producen las antroposoonosis, antropo de hombres, zoo de animales y gnosis de infección. Dentro de este grupo de virus que producen antroposoonosis vamos a encontrar a los arbovirus, que son los virus transmitidos por artrópodos, por mosquitos, por moscas, por insectos. Vamos a tener el virus de la rabia, algunas encefalitis equinas que afectan a los caballos, pero que también pueden generar patologías humanas, el virus del Hanta o el virus de la influenza. Existe también la posibilidad de clasificar a los virus de acuerdo a las consecuencias que van a tener en la vida de la célula infectada. Es decir, vamos a tener algunos virus que al lisarse van a generar un número tan grande de moléculas virales que van a producir la lisis celular. Estos virus que lisan la célula al replicarse son denominados citocídicos porque asesinan, matan a la célula que les brinda hospedaje. Hay otros virus que se replican sin destruir estas células, los cuales obviamente se denominan no citocídicos, y algunos de ellos logran algunos tipos de equilibrios o de convivencia dentro de la misma célula. En algunos casos van a tener lo que denominamos capacidad de integración, que es un tipo de interacción que vamos a evaluar más adelante. La integración de un virus con la célula es un proceso por el cual los virus, generalmente ADN o virus que puedan retrotraer su material genético en ARN a un ADN, entonces esos virus se integran en la célula, se integran en el ADN celular. Hay varios modelos propuestos para la integración, pero el más aceptado es el de la integración por recombinación no homóloga, ¿sí? Un tipo de mecanismo que ya hemos hablado, siguiendo un mecanismo similar al que pudieran dar los transposones. Se ha visto que estos virus integrados en las células humanas pueden llegar a tener un número de 1 a 10 copias en ese ADN viral integrado. Cuando el genoma viral está integrado en el genoma de la célula hospedadora, ese virus esa región del genoma va a recibir el nombre de provirus. Este tipo de integración entonces se va a dar en la cual el virus puede integrarse en ese genoma humano y permanecer por un tiempo indefinido, y en ese tiempo indefinido generar copias nuevas de ese mismo provirus, o permanecer latente para en algún momento escindirse y, una vez escindido, generar nuevas copias. Entonces, este tipo de integración del virus en el ADN humano lo vamos a ver particularmente en el virus de la hepatitis B y en el virus del HIV, donde ambos virus se integran en el genoma de la célula hospedadora. Y en este caso, por eso es tan difícil erradicarlo muchas veces esta patología, porque una vez integrado pasa a formar parte del ADN celular, y salvo que se destruya esa célula infectada con el ADN integrado, al día de hoy es muy difícil erradicar ese provirus integrado ya en el ADN humano. Un segundo mecanismo de interacción entre el virus y la célula huésped es el mecanismo de transformación. Las células, por lo general, normalmente tienen un
una regulación que les permite crecer y multiplicarse hasta cierto límite, hasta cierto punto. Cuando esas propiedades de crecimiento y de multiplicación son alteradas, vamos a hablar de una célula neoplásica, de una célula cancerosa, ¿sí? Una célula cancerosa es justamente eso, una célula que ha perdido la capacidad de multiplicarse reguladamente y una célula que ha perdido la capacidad de crecer reguladamente, además de perder muchas veces sus funciones específicas. Entonces, cuando el virus infecta, cuando este tipo de virus infecta a las células y se produce este proceso de transformación, la célula pierde estas propiedades limitantes y adquiere nuevas propiedades neoplásicas. Se pierde entonces este control de la proliferación y esta capacidad de diferenciación y queda una célula indiferenciada con una multiplicación incontrolada y un crecimiento también descontrolado. En este caso entonces ahora la célula va a estar regulada por unos nuevos genes que se denominan oncogenes, que son los genes generadores justamente de una célula oncológica. Este tipo de oncogenes pueden venir en la información genética del virus, es decir, el virus incorporar un nuevo gen a la célula y este gen ser un gen transformador, es decir, el oncogen puede venir en el genoma viral, o de forma indirecta, es decir, que el virus altera la expresión de un gen preexistente en la célula, y en este caso un proto-oncogen celular queda bajo el control de un promotor viral. Entonces, resumiendo, puede darse que la célula se transforme en una célula cancerosa, en una célula oncogénica, ya sea porque el virus trae la información para que esa célula se desregularice, o porque el virus afecta algún gen particular de la célula que hace que pierda este tipo de regulación. La última interacción que podemos nombrar entre la célula huésped y el virus infectivo es la de infección persistente. En muchos casos, como hemos visto, los virus infectan a las células, se produce la replicación indiscriminada, esa célula se lisa, se destruye, y en otros casos los virus infectan a esta célula y permanecen en un equilibrio latente, en el cual este virus tiene que cambiar para no producir este tipo de lisis celular y la célula tiene que cambiar para no ser lisada. Entonces, en algún momento se plantea un equilibrio en el cual la célula queda infectada, el virus queda dentro de la célula, pero no hay ningún cambio, no hay ninguna destrucción celular y no hay ninguna replicación desmesurada de ese virus. Esto hace que en muchos casos esta infección persistente se transforme en una infección crónica, con la posibilidad en un futuro de que esa infección crónica se desregule nuevamente y se genere la replicación viral y la lisis celular en algún momento más adelante. Bien, dado este pantallazo general de las cuestiones virales, que no las hemos visto, no, creo que no se ven en la cursada en ningún otro momento, planteemos que dentro de lo que es la hemoterapia, el diagnóstico molecular, precisamente en el laboratorio de infecciones transmisibles por transmisión, tiene que ver justamente con la detección de los virus que pudieran transmitirse por transfusión. Es decir, vamos a utilizar las pruebas de biología molecular para detectar aquellos virus que pudieran transmitirse por transmisión transfusional. Al día de hoy particularmente se estudian tres virus distintos, que son el virus del HIV, el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C. Hay otros virus que se transmiten por vía transfusional, pero que no se generalmente no se realizan pruebas de diagnóstico molecular porque no las hay, porque no están desarrolladas o porque no se consideran pertinentes. Las muestras necesarias para realizar el diagnóstico molecular son muestras específicas. Se debe utilizar guantes sin talco, porque el talco puede llegar a afectar la TAC polimerasa, la enzima de amplificación o las enzimas que se utilicen en los distintos métodos comerciales. Se debe usar talco porque las manos tienen ribonucleasas que pueden destruir el RNA y en el caso de nosotros querer detectar un virus como el virus del HIV o el virus de la hepatitis C, que son RNA virus, si los destruimos en la muestra original no los vamos a poder descubrir
y por lo tanto nos va a dar un falso negativo. Y por otro lado, obviamente, por la bioseguridad que brindan los guantes. En el caso de la biología molecular vamos a necesitar utilizar siempre material nuevo y descartable. No podemos utilizar material esterilizado porque la reutilización de este material esterilizado no nos puede garantizar que ese material que no tenga componentes que interfieran justamente con esta amplificación. Recordemos que para hacer una PCR, por ejemplo, nosotros vamos a amplificar el material genético y si este material no estuviera bien esterilizado podría tanto inhibir la enzima como destruir el poco material genético inicial y por lo tanto nosotros no podríamos amplificarlo. Si vamos a utilizar plasma, es necesario que sea con EDTA o con citrato porque se ha demostrado que la heparina puede inhibir alguna de las enzimas de replicación y por lo tanto si vamos a amplificar con una enzima que está inhibida no vamos a terminar amplificando nada. Y por otro lado los tubos que se reciben deben ser sin hemólisis y sin ningún tipo de otra cuestión interferente que pudiera hacernos pensar que el material genético que pudiéramos llegar a tener en esa muestra puede haber sido destruido por esta hemólisis o por las enzimas que se pudieran liberar dentro de las células. Comencemos un poquito viendo entonces estos tres virus desde la perspectiva de la biología molecular. Para aquellos que ya hayan hecho inmunoserología o que le estén cursando en paralelo, la mayoría de las cosas ya las vieron o ya las van a ver. Sin embargo, acá le vamos a dar una vueltita como para que las veamos desde el punto de vista de la biología molecular. El virus de la hepatitis B, entonces, es un virus ADN circular de doble cadena parcial, es decir, volvemos a la definición de virus, es un virus de ADN, doble cadena parcial, porque no están las dos cadenas completas, tiene 4 marcos abiertos de lectura, esto significa que hay 4 regiones en las cuales se codifican para proteínas, en una región se codifican las proteínas de envoltura, en otra región se codifican las proteínas de la cápside, en otra región se codifica la polimerasa y en otra región se codifica una proteína X. Existen 6 genotipos distintos de este virus que varían en un 30% y a su vez dentro de cada uno de estos genotipos existen distintas cepas que varían en un 10%. De todas maneras, como este es un ADN virus, es un virus que no tiene tanta tasa de mutación como vamos a ver que tiene el virus de la hepatitis C o el virus del HIV, que son ARN virus. A su vez, los pacientes con hepatitis B crónica presentan integración del ADN de la hepatitis B en el genoma de los hepatocitos, es decir, nos encontramos con la primera interacción entre el virus y la célula hospedadora, que es la interacción de integración, en este caso, en el virus de la hepatitis B. A su vez, el virus de la hepatitis B puede cambiar el determinante antigénico, el determinante del antígeno S, por lo tanto, esto puede afectar la sensibilidad de las pruebas que determinen ese antígeno de superficie, ya que los anticuerpos reconocen a esos antígenos de superficie no mutados y si hubiera alguno mutado, esos anticuerpos no podrían reconocerlos. Al día de hoy se han incorporado dentro de las pruebas de tamizaje, dentro de los kits comerciales, anticuerpos que reconocen epitopes más conservados de ese antígeno de superficie. Sin embargo, podría darse algún tipo de mutación que nos dé un falso negativo en la detección de antígeno de superficie y por lo tanto las pruebas de biología molecular podrían ayudar a detectar esa infección por hepatitis B que el antígeno de superficie no puede mostrar. A su vez se conocen mutantes de la región precore y de la región de la polimerasa. Volvemos en este caso a plantear, en el caso de las mutantes de la polimerasa, son mutaciones que se han dado en tratamientos prolongados, donde en algún momento se produce algún tipo de mutación que escapa a la acción de ese antiviral y esa mutante que escapó de la acción del antiviral ahora se hace resistente a ese antiviral y por lo tanto si nosotros seguimos generando una terapia con ese antiviral y el virus no responde porque se hizo una cepa resistente, esa terapia tenemos que descartarla y cambiar a otra terapia distinta. Las mutantes de la región core, en el caso de la hepatitis B y en el caso de la mayoría de los
de los virus que vamos a ver no son frecuentes, dado que la región del core tiene que ver con una conformación estructural y por lo tanto variando, como siempre lo digo, variando los ladrillos va a ser más difícil hacer una pared. Los ladrillos van a tener que ser de forma de ladrillo. Si hiciéramos un ladrillo redondo sería muy difícil formar una pared. Entonces, en este caso, las mutantes de la región core es muy difícil que sobrevivan porque si cambiaran su estructura los monómeros de estas proteínas, sería muy difícil que se integraran todas para formar finalmente la cápside. En el caso de la hepatitis B, en el banco de sangre podemos realizar una PCR cualitativa para la detección temprana. Uno de las ayudas que nos va a brindar la biología molecular en la detección de estos virus es la detección de estos mismos virus justamente en lo que denominamos ventana serológica, la ventana que nosotros tenemos desde el momento de la infección hasta el momento de la aparición de los anticuerpos, ese momento en el cual el organismo está reconociendo al virus, está informando de la existencia del virus al sistema inmunológico y el sistema inmunológico está generando estos anticuerpos. En el caso de la hepatitis B, esto genera más o menos una ventana de unos 21 días, ¿sí? La PCR, la biología molecular, puede detectar cantidades bajas de virus que hagan que esa ventana serológica disminuya unos 21 días antes. También nos puede servir la detección por biología molecular en el caso de hepatitis B para la determinación de la hepatitis B oculta. La hepatitis B oculta son individuos que por algún motivo el antígeno de superficie da negativo, que puede tener core negativo o positivo. En la diapositiva dice positivo, pero puede dar core negativo también. Y que pueden tener ADN circulante, es decir, pueden ser infectivos con los marcadores serológicos negativos. ¿Por qué se puede dar esto? Por las mutantes que hemos hablado o por algunos otros procedimientos que no vienen al caso en este momento. Pero la PCR, la biología molecular, nos podría ayudar a determinar estos casos de hepatitis B oculta dándonos una prueba positiva con serología negativa. Y también nos puede servir la PCR cualitativa, ya no desde el punto de vista del banco de sangre, sino desde el punto de vista del diagnóstico y del tratamiento, en el seguimiento de un trasplante. El seguimiento de un trasplante hepático donde un paciente inmunosuprimido no va a tener anticuerpos porque está inmunosuprimido, no va a tener antígeno de superficie porque supuestamente el trasplante hepático le retiró el hígado, las células infectadas del hígado. Entonces, necesitamos saber si continúa habiendo virus circulante que pudiera ser potencialmente infectivo de este nuevo hígado, y en este caso en particular nos serviría determinar con una PCR. En el caso de la hepatitis B, nos puede servir también conocer el genotipo. Se cree actualmente, aunque no está probado, que el desarrollo de la enfermedad y la respuesta al tratamiento pueden llegar a estar asociados con el genotipo. En el caso de la hepatitis C sabemos que es así, pero en el caso de la hepatitis B hay una estimación de que esto pudiera ocurrir. Para poder determinar el genotipo, nosotros tenemos algunas técnicas comerciales similares al Western blot. En este caso serían con material genético, no con proteínas, por lo tanto estaríamos hablando de un Southern blot. Estas técnicas comerciales, algunas de ellas podemos ver las tiritas acá de Innolipa, nos pueden determinar qué genotipo es el que está infectando. Si no, se pueden utilizar también la técnica de RFLP con algunas enzimas de restricción y amplificando, una técnica que también ya hemos visto. Finalmente, el conocimiento de la biología molecular del virus de la hepatitis B nos permite también conocer cuáles son las zonas más conservadas del virus y cuáles son las zonas de mayor variabilidad. A la hora de realizar una técnica de biología molecular, a la hora de generar una PCR, lo ideal sería buscar una región de ese virus que sea lo más conservada posible, una región que no posea mutaciones. ¿Por qué? Porque si yo quiero detectar todas las variantes posibles, lo que voy a necesitar justamente es una región que incluya a todas esas variantes posibles de la misma manera. Si tengo una región que tiene una amplia variabilidad, voy a reconocer algunas variantes sí y otras variantes no.
Todas estas zonas conservadas del virus me permiten establecer cuáles son justamente las regiones target, las regiones donde yo voy a amplificar con mi PCR para determinar si es que existen o no en la muestra que tengo. De todas formas, como dice la diapositiva, todas estas zonas deben ser continuamente revisadas porque que no hayan aparecido mutantes al día de hoy no significa que no pudieran aparecer mutantes en el futuro, y si tuviéramos mutantes en el futuro en estas zonas, nuestra PCR podría llegar a dar un falso negativo. En el caso de la hepatitis B, las regiones target que se utilizan, las que se han demostrado que son conservadas, son la región del core, justamente, que hemos dicho que la cápside por lo general no posee mutaciones, y hay una región conservada del antígeno de superficie S, si bien esta zona tiene mutantes, existe una región conservada del antígeno de superficie que se ha encontrado que no tiene variabilidad. Por lo tanto, los kits comerciales que se desarrollan buscan amplificar estas dos regiones conservadas. En el caso particular de la hepatitis C, nos vamos a encontrar con que es un virus de ARN de simple cadena positiva, es decir, actúa como un ARN mensajero. Hemos visto que codifica una proteína, una poliproteína, que esa poliproteína luego se escinde en 10. Dentro de esas mismas proteínas, de esas 10 pequeñas proteínas, va a tener una de esas proteínas que es la proteasa, que es la que termina cortando esta proteína grande en 10 distintas. El virus de la hepatitis C posee 6 genotipos conocidos, algunas personas plantean que hay 8, algunos llegan a plantear que hay 10. Estos genotipos también varían en un 30% y dentro de cada genotipo encontramos subtipos que pueden llegar a variar entre un 10%. El virus de la hepatitis C es un ARN virus y, como hemos visto, los ARN virus tienen mayor tasa de variabilidad que los ADN virus. En el caso de la hepatitis C nos encontramos con que tiene una tasa de variabilidad muy alta. Si pensamos que habíamos dicho que las ARN polimerasas podrían tener una mutación cada 1000 pares de bases o 10.000 pares de bases, y el virus de la hepatitis C tiene 9000 bases, es una ARN de 9000 bases aproximadamente, nos vamos a encontrar con que cada una de las cadenas de ARN hijas podría llegar a tener una mutación con respecto a la cadena madre. Si este virus se replica, tiene una alta tasa de replicación, vamos a tener una cantidad importante de hijas que a su vez van a tener una alta tasa de mutaciones. La mayor variabilidad de este virus se encontró que está en los genes E1 y E2, que son los genes que producen las proteínas de envoltura, y por lo tanto estas proteínas de envoltura con alta variabilidad van a generar mecanismos de escape. Recordemos que estas proteínas de envoltura son las que son reconocidas por los anticuerpos como antígenos para generar mecanismos de defensa. Si vamos a tener una amplia variabilidad en estas proteínas de envoltura, los anticuerpos que las reconocen no las van a reconocer y por lo tanto este virus va a escapar a esa protección. Por otro lado, las zonas más conservadas se encontraron en los extremos 5-NTR y 3-NTR, las regiones externas del ARN, y en la región que codifica obviamente para la proteína del core. Esas son las zonas más conservadas. Desde el punto de vista del laboratorio, en el banco de sangre podemos utilizar una PCR cualitativa para la detección de la hepatitis C por biología molecular. Para esto se pueden utilizar las pruebas comerciales, donde podemos encontrar los real time o podemos encontrar las pruebas de TMA, de amplificación mediada de ácidos nucleicos. Perdón. Y en este caso, lo que nos permite la biología molecular es conocer la existencia de esta infección en el periodo de ventana. Si bien ahora se han desarrollado los test de detección de antígenos, hasta hace muy poco no existían ellos y la ventana del virus de la hepatitis C desde la infección hasta la aparición de los primeros anticuerpos era de hasta 60-80 días dependiendo del kit en cuestión que detectara los anticuerpos. Entonces era un periodo de ventana bastante prolongado. En este caso, la detección por biología molecular disminuye ese periodo de ventana a la aparición de
marcadores moleculares, marcadores, la detección del virus en circulación. Por otro lado, podemos establecer la actividad en los pacientes serológicamente positivos. La hepatitis C es una enfermedad crónica, por lo tanto, una vez establecidos los anticuerpos, establecida la cronicidad, vamos a tener anticuerpos siempre, pero para poder monitorear la actividad de este virus, si está más activo o más latente, podemos medir la carga viral, la cantidad de virus circulante por hepatitis C a medida que va pasando la patología, la infección. También nos sirve la PCR cualitativa para ver el diagnóstico en inmunosuprimidos que no pueden desarrollar anticuerpos. Lo podemos detectar por biología molecular de hepatitis C, y en este caso nos puede servir en pacientes trasplantados, por ejemplo, que justamente en un trasplante, posterior a un trasplante, se inmunosuprime al paciente para que no produzca rechazo del nuevo órgano. Y también se le puede dar el diagnóstico de hepatitis C por biología molecular en recién nacidos de madres positivas. Recordemos que las IgG atraviesan placentas y por lo tanto si hacemos un test de serológico para detección de anticuerpos en un recién nacido, muy probablemente nos dé positivo porque tenga las IgG de la madre. Entonces, si queremos saber si el bebé está infectado de hepatitis C, tenemos que hacerle una prueba de biología molecular, ya que si encontramos en este caso el virus, sí va a ser que sí nos va a dar la información de que el bebé está infectado. Una vez diagnosticada una persona por hepatitis C con biología molecular positiva, en el caso particular de esta hepatitis nos va a interesar conocer qué genotipo es, porque el comportamiento terapéutico del genotipo 1 debe ser más agresivo que el de los distintos genotipos, el 2, 3, 4, 5 y 6, ya que, bueno, presenta una respuesta distinta. Por lo tanto, conocer qué genotipo es me va a ayudar en la implementación de una terapia. Y la otra cosa que se debe hacer para poder ingresar a una terapia es hacer una PCR cuantitativa, lo que se denomina una carga viral. Esto puede ser hecho por una PCR real time, donde nos va a dar el valor de carga viral, la cantidad de virus circulante. De esta manera, teniendo un valor basal, podemos monitorear la respuesta terapéutica. Es decir, si nosotros tenemos un valor dado cuantitativo de virus circulante con hepatitis C previo a la implementación del tratamiento, una vez que implementamos ese tratamiento, lo que buscamos es que esa carga viral baje. Si la carga viral no baja, entonces nuestro tratamiento no está respondiendo y por lo tanto debemos suspenderlo y ver la posibilidad de buscar otro tratamiento. Es decir, la carga viral nos va a facilitar el monitoreo de esta respuesta terapéutica a través de todo el tratamiento. En particular, para el virus de la hepatitis C se ha encontrado una región bastante conservada en el segmento UTR o NTR 5', que es donde generalmente actúan los kits comerciales en la detección de ese segmento conservado para no perderse, como hemos dicho, ningún tipo de variante. Por último vamos a ver el caso del HIV, el último virus que detectamos al día de hoy en los bancos de sangre por biología molecular. El virus del HIV es un virus de ARN con dos cadenas lineales no complementarias, es decir, tenemos dos cadenas idénticas, no complementarias, no una complementaria de la otra. Tiene tres genes bases, el gen GAG, el gen POL y el gen EMB, que codifican para las proteínas de envoltura, para la polimerasa y para las proteínas de la cápside. Y a su vez está flanqueado por dos LTR y tiene otros genes reguladores que son los que van a hacer que el virus pueda integrarse en la célula y pueda retrotranscribirse. El diagnóstico molecular para HIV va a tener que ser con una RT-PCR, pero no una real-time. Puede utilizarse una real-time, sino que tiene que ser una retrotranscripción, una PCR de retrotranscripción, porque estamos con un virus RNA, en el mismo caso que el virus de la hepatitis C. Lo que me permite el diagnóstico molecular de HIV es la detección temprana, por supuesto, la ventana serológica, disminuyendo la ventana serológica desde el momento de la infección hasta la aparición de los primeros marcadores, en este caso
el antígeno de P24, sería el primer marcador que podemos medir por serología, y en el caso de biología molecular estamos disminuyendo esa ventana. También para la detección de ácidos nucleicos circulantes en pacientes pediátricos, en bebés, que de la misma manera que para el virus de la hepatitis B puedan haber adquirido la patología a través de la madre, y por lo tanto si testeamos al bebé nos vamos a encontrar con las IgG de la madre. Y por supuesto en diagnóstico de inmunosuprimidos, el virus del HIV es un virus que actúa en etapas, actúa sobre el sistema inmunológico, y por lo tanto en etapas tardías nos podemos encontrar con pacientes inmunosuprimidos con niveles muy bajos de anticuerpos circulantes. Por supuesto también sirve esto de inmunosuprimidos para pacientes que han recibido algún tipo de trasplante o para pacientes que por algún tipo de patología, alguna quimioterapia, estén recibiendo algún tipo de inmunosupresión. Para poder desarrollar también una terapia antirretroviral, en este caso vamos a tener que tener una carga viral, un diagnóstico molecular cuantitativo, ¿sí? Y de esta manera poder seguir el monitoreo de respuesta terapéutica. Al día de hoy las terapias virales de HIV logran disminuir la carga viral al punto casi de neutralizarla, casi de que desaparezca esa carga viral, y por lo tanto esto genera mayor sobrevida en los pacientes, mejor calidad de vida. Pero esto tiene que ser un monitoreo constante, siempre con una carga viral cuantitativa. En el caso del HIV, las regiones target que se utilizan son regiones que tienen que ver con la polimerasa, en particular con la región de la integrasa que codifica dentro del GenPol, o con los Long Terminal Repeat, los LTR, y la región GAG. Se han encontrado en estas dos regiones la posibilidad de evaluar regiones conservadas que se mantienen sin mutaciones, y por lo tanto utilizarlas desde el punto de vista de los kits comerciales o desde una PCR hecha in-house. Por último, plantearles también que desde el banco de sangre, si bien en Argentina no se realizan pruebas para la detección de estos virus, hay virus en el mundo que sí se testean por biología molecular en el banco de sangre. En Estados Unidos, el virus del oeste del Nilo, el West Nile Virus, se testea desde el año 1999 en los bancos de sangre de todo el país. En nuestro país, al día de hoy, no hay una prevalencia que justifique realizar esta detección, pero en cualquier momento, con la globalización que tenemos, podría llegar a venir el virus para acá y podríamos tener que tener la necesidad de testearlo. También el virus de la hepatitis E se está testeando en Japón, y en el año 2005 se demostraron 4 casos de transmisión transfusional de este virus, que en principio se creía que era un virus de transmisión entérica, pero se encontraron casos de transmisión parenteral, y por lo tanto se empezó a hacer pruebas de biología molecular para este virus desde el año 2005, y últimamente, en los últimos años, se han incorporado el tamizaje de biología molecular para el virus de la hepatitis C en varios países de Europa, que también han demostrado transmisión transfusional. Así que no es muy raro suponer que en los próximos años se pueda también incorporar en el tamizaje obligatorio de la Argentina o del continente mismo. Y por último, el virus del Zika, que desde el año 2014 se testea para los donantes de sangre de la Polinesia Francesa, y luego de que en Brasil tuvieran la epidemia del año 2014, se empezaron a testear, a hacer PCRs en algún tipo particular de muestras, de donantes. Lo cual esto generó también cierta polémica, y en una charla que dio el responsable del banco de sangre, de uno de los bancos de sangre más importantes de Río, él mismo planteaba que la realización particular a unidades destinadas a embarazadas, como se hacía en ese momento, de la determinación de Zika por biología molecular, le resultaba, si bien él lo tenía que hacer porque se lo estaban obligando, le resultaba controversial porque estaban ofreciendo dos tipos distintos de sangre: a las embarazadas una con biología molecular para Zika, y al resto de la población no les estaban ofreciendo esta posibilidad y les daban muestras, les daban bolsas de sangre sin
biología molecular para Zika. Por lo tanto, él planteaba que era controversial. En el año 2016, luego de la epidemia que sufrió Brasil, la FDA aconsejó realizar muestra individual. Cuando la FDA aconseja, en realidad es que obliga a realizar en muestra individual la determinación de Zika en todos los estados del sur del país, los que pudieran llegar a tener el mosquito vector. Ahí se generó también cierta discrepancia con los sectores de la Asociación de Bancos de Sangre que planteaban que no creían que estuviera justificada la determinación de Zika por biología molecular, dado que ellos no habían tenido los suficientes casos como para que esto estuviera justificado. En el año 2018 lograron cambiar de muestra individual a muestra en minipool los sectores de la ABB, y al día de hoy se sigue realizando esta determinación en muestra en minipool. Como ven, la biología molecular nos sirve también para la detección de estos virus, patologías nuevas, patologías en periodo de ventana, mutantes que no pueden ser detectadas por mecanismos serológicos. Y en el caso particular de estos virus nuevos, del virus del oeste del Nilo, del virus de la hepatitis E, del virus del Zika, que son patologías agudas cuya infección se resuelve en muchos casos y no pasan a cronicidad, las pruebas serológicas tampoco nos servirían para determinar anticuerpos, porque una persona que fue infectada y que resolvió una hepatitis E, por ejemplo, tendría anticuerpos para hepatitis E, pero no sería infectiva. El virus no estaría circulando y los anticuerpos permanecerían. Por lo tanto, en estos casos la biología molecular en patologías agudas de transmisión transfusional sería imprescindible también incorporarla. Bueno, hasta acá vimos genética de virus, biología molecular aplicada a la detección de estos virus. La clase que viene vamos a ver aportes de esta biología molecular, en particular en este tipo de casos de la detección de los virus, cómo se implementa en el banco de sangre, y dependiendo cómo venga la mano con las clases y con los prácticos, en la última clase quizás veamos a modo de revisión o les presente algunos datos de las detecciones que ha habido en los distintos bancos de sangre de nuestro país y del mundo, a modo de información, ¿sí? Por lo pronto nos queda la próxima clase, donde les voy a dar cuáles serían los targets de implementación de esta biología molecular, los aportes que ha dado la biología molecular al banco de sangre, en particular en esto de la detección de patógenos. Terminamos acá entonces la clase número 9. Nos vemos la próxima semana.